Bienvenidos estudiantes del segundo año del Bachillerato Científico. Hoy en la disciplina del Plan Común llamada Ciencias Naturales y Salud, a través de este cuadernillo del estudiante o Aponde A, daremos el siguiente tema. Boebna, funciones de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Actividades de inicio. Tembiapó ñepununa. Observa las siguientes imágenes, reflexiona sobre la clase anterior y responde. ¿Qué puedes decir del tema? Ambue arape ñañe moaranduma curia de NHARNRG. Va epa emombe ukwashu y cuera. ¿Estás a favor o en contra de la manipulación genética en la agricultura y ganadería? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Es importante el estudio de la genética? ¿Por qué? Tras responder a estas preguntas, pasamos a la información básica. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. El ácido desoxirribonucleico ADN codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él, llamado ácido ribonucleico o ARN, presenta diversas formas moleculares y participa en la síntesis de las proteínas. Los ácidos nucleicos, a su manera respectiva y específica, sirven para el almacenamiento, lectura y transmisión del material genético contenido en la célula. En consecuencia, intervienen en los procesos de construcción, síntesis de proteínas, en el interior de la célula. La misma ocurre siempre que fabrica enzimas, hormonas y otras sustancias indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Por otro lado, los ácidos nucleicos también participan en la replicación celular, o sea, de la generación de nuevas células en el cuerpo y en la reproducción del individuo completo, ya que las células sexuales poseen la mitad del genoma completo de cada progenitor. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de su secuencia de nucleótidos. En este sentido, podemos decir que el ADN opera como un molde de nucleótidos. En cambio, el ARN sirve como operador a partir de dicho código, copiándolo y llevándolo a los ribosomas celulares, donde se procederá al ensamblaje de las proteínas. Como se verá, es un proceso complejo que no podría darse sin estos compuestos fundamentales para la vida. El ADN contiene toda la información genética utilizada por el ARN. Esto se traduce en lo que conocemos como expresión génica, en donde el ADN se replica a sí mismo, se transcribe a lo que conocemos como ARN y luego el ARN permite la traducción o transducción de proteínas. Los ácidos nucleicos y sus funciones. Sus funciones bioquímicas. Mientras uno sirve de contenedor a la información genética, el otro sirve para materializar sus instrucciones. Su composición química. Cada uno comprende una molécula distinta de azúcar pentosa. La desoxirribosa está presente en el ADN y la pentosa llamada ribosa está en el ARN y un conjunto de bases nitrogenadas levemente distintos. Adenina, guanina, citosina y timina en el ADN. Y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Recuerda que el ADN posee una doble estructura de cadena en forma de helicoide y el ARN es una cadena monocatenaria lineal. Los ácidos nucleicos, que son macromoléculas compuestas de unidades llamadas nucleótidos, existen de manera natural en dos variedades, ADN y ARN. El ADN es el material genético de los organismos vivos, desde las bacterias unicelulares hasta los mamíferos multicelulares como vos o yo. Algunos virus usan ARN, no ADN como su material genético, pero técnicamente no se consideran como seres vivos, ya que no pueden reproducirse sin la ayuda
de una célula hospedera. El ADN en las células eucariontas, como plantas y animales, se encuentra en el núcleo, en una cámara especializada rodeada de membrana dentro de la célula, así como en ciertos tipos de organelos, como las mitocondrias y los cloroplastos. En los procariontes, las bacterias, el ADN no está encerrado en una envoltura membranosa, aunque sí se encuentra en una región especializada de las células llamada nucleoide. En los eucariontes, el ADN se suele separar en un número de fragmentos lineales muy largos llamados cromosomas, mientras que en procariontes, como las bacterias, los cromosomas son mucho más pequeños y a menudo circulares, en forma de un anillo. Un cromosoma puede contener decenas de miles de genes y cada uno proporciona instrucciones sobre cómo hacer un producto particular que necesita la célula. Muchos genes codifican para productos proteicos, es decir, indican la secuencia de aminoácidos que se usa para construir una proteína en particular. Sin embargo, antes de que esta información se pueda utilizar para la síntesis de proteínas, primero debe hacerse una copia del gen de ARN transcripto. Este tipo de ARN se llama ARN mensajero y sirve como un mensajero entre el ADN y los ribosomas, las máquinas moleculares que leen las secuencias del ARN mensajero y lo utilizan para sintetizar las proteínas. Esta progresión de ADN a ARN y de ARN a proteína es lo que se conoce como dogma central de la biología molecular. Es importante resaltar que no todos los genes codifican para productos proteicos. Por ejemplo, algunos genes codifican para ARN ribosomal, que sirve como componente estructural de los ribosomas, o ARN de transferencia, que son moléculas de ARN en forma de trébol que transportan aminoácidos al ribosoma para la síntesis de las proteínas. Incluso otras moléculas de ARN, como los diminutos microARN, actúan como reguladores de otros genes y todo el tiempo se están descubriendo nuevos tipos y formas de ARN que no codifican para las proteínas. Importancia de los ácidos nucleicos. Estos ácidos son fundamentales para la vida, tal y como la conocemos, ya que son imprescindibles para la síntesis de las proteínas y para la transmisión de la información genética de una generación a otra, a lo que llamamos herencia. La comprensión de estos compuestos presentó en su momento un enorme salto adelante en la comprensión de los fundamentos químicos de la vida misma. Por eso la protección del ADN es fundamental para la vida del individuo y de la especie. Los agentes químicos tóxicos, como la radiación ionizante, metales pesados y sustancias cancerígenas, pueden causar alteraciones en la molécula de los ácidos nucleicos, ocasionando enfermedades que en ciertos casos pueden llegar a ser transmisibles a las generaciones venideras. A continuación completamos las actividades. Después de leer la información proporcionada, menciona las funciones de los ácidos nucleicos. Completa el siguiente cuadro sobre las funciones del ADN y del ARN. Luego encierra la letra que contenga la respuesta correcta. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tienen los ácidos nucleicos como fuente de almacenamiento y expresión de la información genética de los organismos? ¿Cómo se distinguen los ácidos nucleicos? ¿Dónde se encuentra el ADN? Moópico Yetopá ADN. El siguiente ejercicio, con los materiales disponibles, confecciona una maqueta o modelo de la estructura de los ácidos nucleicos. Aquí te dejo los ejemplos para que puedas observar. Con esto concluimos la clase de esta semana. Hasta la próxima.